Dicen que si vas por la Ruta 2 en la madrugada, podés verla parada en el arcén, vestida de blanco, mirando fijo hacia tu auto. Y si frenás, se sube. Pero eso no es lo más espeluznante. Lo más perturbador es que nadie la ve bajar. Y cuando mirás por el retrovisor, ya no está. Hoy vamos a hablar de una de las leyendas urbanas más aterradoras de Argentina. Una historia que ha circulado por años, que muchos aseguran haber vivido en carne propia y que combina tragedia, amor y un misterio que aún no tiene explicación lógica. La llaman la novia fantasma de la Ruta 2. Y lo más inquietante de todo es que esta historia es real. ¿Quién fue esa mujer? ¿Qué le pasó realmente? ¿Por qué sigue apareciéndose en el mismo tramo de la ruta? ¿Y qué buscan aquellos que, después de vivirlo, no pueden olvidar lo que vieron? En este video, te voy a contar todo, desde los hechos reales documentados hasta los testimonios más escalofriantes, para que vos mismo saques tus propias conclusiones. Porque cuando la realidad supera a la ficción, no queda otra que encender las luces, abrocharse el cinturón y prepararse para el viaje más perturbador por la Ruta 2. La historia comienza hace más de 30 años, en una zona rural entre Chascomús y Lezama. Una joven llamada Laura, dicen que se llamaba así, había estado planeando su boda durante más de un año. Era una chica de clase media, muy querida en su barrio, con una sonrisa dulce y un carácter fuerte. El casamiento iba a ser en La Plata, y después de la ceremonia, la pareja se dirigiría en auto por la Ruta 2 hacia Mar del Plata, donde los esperaban para la fiesta con todos los invitados. Pero esa fiesta nunca ocurrió. Lo que pasó esa noche, según los reportes policiales y los diarios de la época, fue una tragedia de las que dejan marcas profundas. El auto en el que viajaban, un Fiat blanco, perdió el control a la altura del kilómetro 128. Algunos dicen que fue por la lluvia, otros que un camión se cruzó de carril. Lo cierto es que el vehículo terminó volcando fuera del camino. El conductor, el flamante esposo, sobrevivió con heridas leves. Laura no tuvo la misma suerte. Fue encontrada sin vida, todavía con el vestido de novia puesto. Su cuerpo fue arrastrado varios metros por el impacto. Según el informe forense, murió al instante. Pero hubo algo que llamó la atención de todos los presentes. Su mano izquierda seguía aferrada al ramo de flores. Aquel accidente fue cubierto brevemente por los medios locales, pero rápidamente quedó en el olvido. La familia, devastada, se retiró del ojo público. El novio se mudó a otra provincia y nunca más volvió a hablar del tema. Pero entonces, apenas unos meses después del accidente, comenzaron los rumores. Conductores nocturnos, muchos camioneros empezaron a reportar algo extraño. Una figura femenina vestida de blanco, de pie al costado de la Ruta 2, exactamente en el mismo tramo donde ocurrió el accidente. Algunos decían que parecía una mujer confundida, perdida. Otros juraban que la vieron extender el brazo para hacer señas a los autos. En algunos casos, incluso la describieron como una presencia demasiado real para ser una alucinación. Lo que parecía ser solo una historia de fantasmas más, empezó a ganar fuerza cuando diferentes personas, sin conocerse entre sí, empezaron a relatar lo mismo. Una mujer vestida de novia, a la noche, siempre sola, siempre en silencio, y siempre desapareciendo sin dejar rastro. Con el tiempo, el caso de Laura dejó de ser solo una tragedia. Se convirtió en un mito urbano con nombre propio, la novia fantasma de la Ruta 2. Pero a diferencia de otras leyendas, esta no se alimentaba de historias antiguas ni de rumores pasados de generación en generación. Esta surgió de un hecho real, con nombres reales, con una fecha exacta y una tumba con flores frescas que algunos todavía visitan. Y eso es lo que la vuelve tan perturbadora. Los primeros relatos documentados comenzaron a surgir en los años 90, apenas un par de años después del accidente. Al principio, eran solo comentarios entre camioneros que viajaban de noche por la Ruta 2. Gente acostumbrada a manejar durante horas, a veces sin dormir, y que rara vez se dejaban llevar por la sugestión. Uno de los primeros casos que llamó la atención fue el de Jorge, un chofer de larga distancia con más de 20 años de experiencia. En una entrevista radial de 1994, contó que una madrugada lluviosa, alrededor de las 3 de la mañana,
Vio a una mujer de blanco al costado de la ruta, haciendo señas con el brazo derecho. Pensé que se había quedado sin auto. Frené, abrí la puerta del acompañante y la vi subirse sin decir una palabra. Dijo, lo que pasó después lo marcó para siempre. Jorge siguió manejando durante algunos kilómetros, en completo silencio. Cada tanto la miraba de reojo. Tenía la cara tapada por un velo. No decía nada, solo miraba al frente. En un momento, al acercarse a una curva, Jorge notó que ya no estaba. Ni escuchó la puerta abrirse, ni sintió movimiento, solo desapareció. Otros testimonios siguieron un patrón similar. Una chica joven, vestida de blanco, pelo largo, rostro pálido, se aparece en un tramo específico de la Ruta 2, pide que la lleven y desaparece dentro del vehículo. Una mujer que trabajaba como enfermera en Mar del Plata aseguró haber tenido una experiencia idéntica en 1997. Estaba volviendo de La Plata en mi auto sola. La vi y frené. No sé por qué. Fue como si algo me obligara. Subió. Pero cuando llegué a Dolores miré al costado y no había nadie. Lo más extraño fue que el asiento estaba húmedo, como si alguien realmente hubiera estado allí. Y quizás lo más inquietante es que la mayoría de estos relatos vienen de personas sin conexión entre sí, de distintas provincias, distintas edades, distintos contextos. Muchos de ellos dicen no haber hablado durante años por miedo al ridículo. Pero cuando la historia se empezó a hacer conocida, decidieron compartir lo que vivieron. Y en casi todos los casos hay un detalle que se repite. La sensación de tristeza profunda, de estar en presencia de alguien que no terminó su viaje, alguien que no pudo llegar a su destino final. Una figura atrapada entre este mundo y el otro. Un eco del pasado, que vuelve una y otra vez por la misma ruta donde murió. Este es el testimonio que más ha circulado en foros, programas de radio y canales de YouTube. El protagonista pidió mantener su nombre en reserva, pero su historia fue corroborada por familiares y amigos que notaron un antes y un después en su vida desde aquella noche. Era febrero de 2011. Había salido tarde de Buenos Aires rumbo a Mar del Plata. Eran las 2:15 de la mañana cuando pasó por el kilómetro 128, el mismo lugar del accidente original. Venía solo, escuchando música baja, cuando vio algo que lo obligó a frenar de golpe. Una figura blanca, parada en el arcén. Una mujer, muy pálida, vestida de novia. En su relato, cuenta que frenó por instinto. No tuvo tiempo de pensar. La figura lo miró directamente, sin moverse, como esperando algo. Él bajó la ventanilla del acompañante, y ella, sin decir palabra, simplemente abrió la puerta y se sentó. Tenía un ramo de flores en las manos. Estaba mojada, como si hubiera estado caminando bajo la lluvia. Yo solo pregunté si necesitaba ayuda. No respondió. Miraba al frente, como si conociera el camino. Durante más de 10 minutos, el conductor manejó en completo silencio. Cada tanto la miraba, y lo único que lograba distinguir era el velo y sus manos tensas, sujetando las flores. Y entonces pasó lo inevitable. Cuando levantó la vista al espejo retrovisor, no había nadie. Giró la cabeza. El asiento estaba vacío, la puerta seguía cerrada, y el ramo seguía ahí. En shock, paró el auto en la banquina, abrió la puerta del acompañante. Nada, ni rastro, pero las flores estaban ahí, reales, mojadas, con pétalos que goteaban sobre el tapizado. El testimonio continúa con detalles aún más inquietantes. Al llegar a Mar del Plata, el hombre fue directo a la casa de un primo. No podía hablar. Estaba pálido, temblando. Le contó lo que había vivido, y su primo, sin decirle nada, fue hasta su computadora. Buscó Novia Fantasma Ruta 2 y le mostró los resultados. El hombre no lo podía creer. No tenía idea de que eso ya se había contado. No conocía la historia. No creía en fantasmas. Pero lo que había vivido no tenía otra explicación. Después de eso, nunca más volvió a manejar de noche. Dijo que durante semanas tuvo sueños con ella. Siempre igual. Él manejando, ella sentada al lado, con el ramo, en silencio. Y al despertar, la sensación de humedad en el colchón. Y lo más perturbador, durante varias noches, encontró pétalos mojados en el piso de su habitación. ¿Coincidencia? ¿Sugerencia psicológica? ¿O algo mucho más profundo? El testimonio fue difundido por distintos medios independientes,
y generó una oleada de nuevas personas que salieron a contar experiencias similares. Todos decían lo mismo: la tristeza, el silencio, la humedad y la desaparición repentina. Este relato cambió la percepción de la leyenda. Ya no era solo un mito, era algo tangible, algo que dejaba rastros físicos, flores, pétalos, humedad. Y lo más escalofriante es que este hombre no fue el último. Otros conductores han afirmado vivir experiencias parecidas en la misma ruta, en el mismo tramo, a la misma hora, como si ella eligiera cuidadosamente a quién aparecerle, como si estuviera buscando algo o alguien. Después de tantos testimonios, relatos y coincidencias perturbadoras, es inevitable preguntarse: ¿qué es realmente lo que está pasando en la Ruta 2? Hay quienes sostienen que todo se trata de una alucinación colectiva. Psicólogos especializados en percepción aseguran que el cansancio extremo al conducir de noche puede generar visiones fugaces. La mente, en estado vulnerable, tiende a rellenar espacios con imágenes cargadas de simbolismo, y pocas son más poderosas que una novia en medio de la ruta. Pero hay muchos escépticos que han intentado replicar esos errores de percepción en condiciones similares, sin éxito. Por otro lado, los creyentes en lo paranormal tienen una teoría clara. Laura, la novia, murió con un deseo inconcluso. Nunca llegó a su fiesta, nunca vivió su luna de miel, nunca terminó su viaje, y su alma, atrapada entre dimensiones, vuelve una y otra vez al mismo punto donde su vida fue arrebatada. Una especie de bucle eterno, alimentado por el dolor, la tristeza y la fuerza emocional del evento que vivió. Incluso hay quienes afirman que no es una aparición cualquiera, sino un tipo de espíritu errante conocido como alma residual. Una energía tan potente que se repite, como una grabación, bajo ciertas condiciones. Y hay una tercera teoría, todavía más inquietante, que la novia sí sabe lo que hace, que elige a quién aparecerse, que no busca ayuda, sino algo más, algo que nadie ha podido entender, pero que va más allá del simple susto. Algunos dicen que quien la ve cambia, que hay un antes y después, y que no todos los que la llevaron desaparecieron, pero algunos sí. Hasta hoy no existe una explicación definitiva, pero los relatos no se detienen. Cada año, nuevos testimonios siguen alimentando el misterio, y lo único que tienen en común es que todos apuntan al mismo lugar, el kilómetro 128 de la Ruta 2. A lo largo de los años, la historia de la novia fantasma de la Ruta 2 ha dejado de ser simplemente un relato para asustar en fogatas. Es una leyenda que, por más que algunos intenten desacreditarla, sigue viva gracias a la enorme cantidad de personas que afirman haberla vivido. Y no hablamos de rumores de hace un siglo. Hablamos de testimonios recientes, de gente común, sin razones para inventar nada. Conductores de colectivos, camioneros, viajeros solitarios, todos con relatos parecidos, detalles que coinciden sin conocerse entre ellos. Esas coincidencias, esa precisión, son justamente lo que hace que esta historia tenga una fuerza tan poderosa. Pero más allá de si crees o no en lo paranormal, hay algo indiscutible. La muerte trágica de Laura, esa joven que no llegó a su fiesta de bodas, es un hecho. Su historia está documentada, su familia la lloró, su tumba existe, y su recuerdo, de algún modo parece seguir circulando por esa ruta que ella nunca logró terminar. Tal vez sea una advertencia, tal vez sea una forma de mantener vivo el dolor, o tal vez, solo tal vez, sea ella misma, buscando cerrar el círculo, terminando el viaje que la vida no le permitió concluir. Y eso nos lleva a la pregunta más importante. ¿Qué harías vos si la vieras al costado de la ruta? ¿Frenarías? ¿O seguirías manejando con la duda clavada para siempre? Lo cierto es que cada vez que alguien ve una figura blanca en ese tramo de la ruta, la historia se reactiva. El mito respira. Y una vez más, la novia vuelve a subir al auto de un desconocido. Así que, la próxima vez que tomes la Ruta 2 de noche, mira bien el arcén, porque quizás, solo quizás, ella te esté esperando. Si te gustó esta historia, no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal
y activar la campanita para no perderte ningún nuevo caso real de terror. Tenemos muchas más historias oscuras basadas en hechos reales que no vas a poder dejar de ver. Gracias por llegar hasta el final. Y cuidado en la ruta.